Y también le doy gracias al Señor por los hermanos, por los siervos, los ministros también, que se siguen añadiendo, conectando y que juntos estamos transitando este camino glorioso, maravilloso, único. No me voy a cansar de repetir que somos privilegiados y que valoremos cada día que el Señor tuvo misericordia de nosotros, que Él salió a nuestro encuentro, que solo por su gracia podemos estar de pie, podemos estar compartiendo esta escuela ministerial y adentrándonos en sus océanos que son insondables, son interminables. Dijimos en el discipulado anterior que íbamos a hacer un paréntesis al tema de la administración para hablar acerca del Señor Jesús. Y claro, comenzamos hablando de Él y nos llevó todo el tiempo, pero tenemos que seguir hablando de Él porque es interminable. ¿Y habrá algún tema más importante que hablar del Señor Jesús? Es que son tantas las facetas, son tantos sus atributos, sus cualidades, sus virtudes. A veces uno no encuentra qué palabras utilizar. Entonces quiero seguir hablando de algunas de las facetas del Señor Jesucristo. Para muchos, como hablábamos la semana pasada, causaba un dolor de cabeza. No sabían cómo tomar distancia, no sabían cómo ensuciar el nombre de Jesús, lo injuriaban, levantaban falso testimonio, querían o amenazaban a los seguidores de Jesús. Otros, siendo del círculo religioso, pero había algo en su interior que los impactaba. Tal vez no eran seguidores literales del Señor Jesús, pero lo oían y algo sucedía en sus corazones. Como puede haber también diferentes grupos de los que nos están oyendo ahora. Tal vez en tu caso estás comenzando o todavía hay cosas que te mantienen. Por ejemplo, un maestro de la época llamado Nicodemo. Nicodemo reconoce que Jesús viene del Padre porque le dice: sabemos que has venido del Padre, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no estaría con él. Sin embargo, dice en Juan capítulo 3 que Nicodemo vino a Jesús de noche. ¿Por qué será que vino de noche? Te lo voy a leer en el Evangelio de Juan capítulo 3. En el Evangelio de Juan capítulo 3 dice el versículo 2. Hablando de Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero lo que te quiero mostrar, que seguramente Nicodemo vino a Jesús de noche porque no quería que lo vean. Y puede ser que haya hermanas, que haya hermanos que se están acercando a Jesús, pero tienen cierto temor que la familia, que los compañeros de trabajo o que alguien se entere que estás empezando a seguir a Jesús. Entonces nosotros no estamos aquí para juzgar cuál es tu condición. Sí estoy aquí para recordarte que si hay algo en tu interior que te moviliza a seguirlo, a creer en Él, sentite privilegiado. Somos privilegiados. Esto es algo glorioso. Lamentablemente, muchos religiosos de ese tiempo estaban tan estructurados, estaban disfrutando de los beneficios que tenían, que la religión les llegó a ser un estorbo para que reconozcan al Señor Jesucristo.
Y en este tiempo algunos que practican determinada religión puede ser un estorbo para que reciban al Mesías en su corazón, para que realmente comiencen a seguir no una religión, porque Jesús no es una religión. Miren, la estructura religiosa es terrible, es terrible. A mí hace muchos años, cuando el Señor nos llamó de una manera muy especial, uno de los grandes conflictos que tuvimos fue con la estructura religiosa, que se levantó para difamar, para injuriar. Nosotros estábamos asombrados con mi esposa porque aquellos que habíamos ayudado, auxiliado, sostenido, ministrado, aconsejado, bendecido, bajo una estructura religiosa, hablaron barbaridades. Pero como lo de Dios prevalece, como siempre, la luz va a prevalecer sobre las tinieblas, prevaleció. Pero en el caso de Nicodemo, por eso te digo que él, siendo del círculo religioso, sin embargo hubo algo que lo impulsó a acercarse a Jesús. Después había cosas que no las entendía, como seguramente hay cosas que nosotros no las entendemos, pero hay algo que está más allá del entendimiento. El Señor le hablaba de la necesidad de nacer de nuevo para ver el reino de Dios, y Nicodemo preguntaba, ¿pero cómo? ¿Me voy a hacer nuevamente un bebé y voy a entrar al vientre de mi madre? Sin embargo, no se iba, se quedaba porque Jesús le hablaba, y aunque no entendía, el Señor le seguía hablando, como a nosotros nos sigue hablando. Y hay algo tan especial que se está produciendo. Por más que muchos sigan atentando contra el Evangelio, por más que muchos te quieran detener en tu caminar, en tu seguir a Cristo, porque a algunos no les conviene que sigas al Señor. Y es más, muchos hasta que son cercanos, como me ha pasado con tantos hermanos en Cristo, que el Señor los ha rescatado a través de un mensaje, a través de una palabra, pero sus propias familias, en vez de valorar los cambios, en vez de reconocer la obra que el Señor estaba haciendo en sus vidas, se les levantaban y les hacían la contra. Parece que les gustaba más verlos antes cuando estaban revolcados en el alcohol o en las drogas que verlos libres sirviendo al Señor. Pero como a la larga la luz prevalece sobre las tinieblas, aquellos que se mantuvieron firmes fueron un testimonio aún para aquellos que los acusaban y los maldecían. Y muchos de esos familiares que estaban en oposición luego reconocieron el señorío de Cristo. Pero claro, para algunos era un dolor de cabeza y sigue siendo un dolor de cabeza. Hay muchas entidades que tienen un peso y un reconocimiento a nivel mundial que ven en la iglesia un enemigo, que quieren hacer desaparecer a la iglesia y ven a la iglesia un potencial enemigo porque ellos quieren digitar, ya sea ideológicamente, ya sea religiosamente, como sucedió, por ejemplo, con los discípulos también, aquellos seguidores de Jesús. Dice en Hechos capítulo 5 o capítulo 4, me parece. A ver, Hechos capítulo 4 vamos a buscar. Quiero mostrarte que para muchos era un dolor de cabeza, no sabían cómo frenar a los seguidores de Cristo. En Hechos capítulo 4, el versículo 15, aquí habían agarrado a Pedro y a Juan, y dice, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. ¿Quiénes conferenciaban entre sí? La cúpula religiosa. Y oí lo que dicen, versículo 16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos.
notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Es decir, para estos era un dolor de cabeza. ¿Qué hacemos?, decían. Estos están haciendo milagros. Estos están rescatando gente de la miseria, de la droga, del alcohol, de la prostitución. Están trayendo luz. En vez de alegrarse, en vez de recibir el mensaje, ellos reconocían: señal ha sido hecha. Es notorio lo que está sucediendo. Me recuerda también aquellos que vivían en Gadara y se enteraron que Jesús había liberado al endemoniado. Ya no era el endemoniado, ahora estaba libre. Y cuando llegaron y lo vieron libre, en vez de gozarse, en vez de alegrarse en esa alma que antes estaba perdida, endemoniada y acabada, dice que le rogaron al Señor que se vaya de los contornos de la ciudad. ¡Qué impresionante! Y así a muchos, por eso te decía, prefieren verte arruinado, prefieren verte haciendo cosas raras, que verte libre, en tu sano juicio, vestido como estaba ese que había sido libre. Entonces, quiero seguir hablando del Señor Jesús. Qué maravilloso hablar de Él, hablar de las facetas de Jesús. Los que lo oían no entendían. Los que lo oían, para muchos era difícil de digerir. Hay un pasaje que les quiero mostrar que nos quedó pendiente en el discipulado anterior. Una charla que se da con un grupo también religioso, que Jesús los confronta. Y el Señor manifiesta una faceta, la faceta de mayor que Abraham. Porque ellos le llegan a decir: si aún no tienes 50 años, ¿cómo dices que viste a Abraham? Y Él les dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Y ahí nos está hablando a nosotros, porque Él es el mayor. Mayor que Abraham, mayor que Jacob, mayor que Isaac, mayor que los profetas, mayor que los apóstoles, mayor que el templo. Él es el mayor. Y en Juan capítulo 8 vamos a leer algunos versículos allí. Quiero mostrarles algunas facetas del Señor Jesucristo. Dice vamos a leer el versículo 53. En este espadeo de palabras que tenía con este grupo religioso, ellos le responden: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Lo que le estaban diciendo es: ¿quién te crees que eres? ¿Quién te crees que sos, Jesús? Abraham, que era nuestro padre, Abraham, que era el más grande para nosotros, murió. ¿Y quién te crees que sos vos? Ahora vamos a seguir leyendo a ver qué le responde el Señor. El Señor hasta aquí les había dicho: vuestro padre no es Abraham, vuestro padre es el diablo. O sea que la cosa venía bastante movidita. Por eso te decía, un espadeo de palabras que se venía dando, pero oí lo que le responde el Señor. Dice versículo 56. Dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Imagínate que cuando dijo esto, porque decir yo soy, los judíos sabían muy bien lo que les estaba diciendo. Él se estaba presentando como el yo soy, el mismo yo soy que le había hablado a Moisés.
El mismo yo soy que había sacado al pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Entonces, cuando ellos escucharon esto, dice que tomaron piedras para apedrearle. Dice en el versículo que sigue, el 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos, se fue. Pero vamos a detenernos en este pasaje. Y por eso yo les decía que no recuerdo si en esta charla, si la semana pasada, que gracias a Dios el Señor me permitió nacer en este tiempo y a vos también, porque en ese tiempo no debería ser fácil hablar estas cosas, escuchar estas cosas. Nosotros hoy ya lo tenemos más digerido, tenemos la palabra profética más segura y sobre todo tenemos el Espíritu que es el que trae convicción. Pero para ellos no era fácil. Para ellos no había un mortal mayor que Abraham, el padre Abraham. Y resulta que viene el Señor y les dice, antes que Abraham fuera, yo soy, como diciendo, yo soy mayor que Abraham, yo soy mayor que Isaac, yo soy mayor que el rey que ustedes quieran nombrar. Yo soy mayor que el diablo y todos sus secuaces. Yo soy el creador, pasado, presente y futuro. Gloria a Dios. En la faceta de Jesús mayor que Abraham. El yo soy. Qué maravilloso. Pero vamos a seguir viendo algunas facetas del Señor. Porque aquí a ellos se les presenta como mayor que Abraham. Pero en Juan capítulo 4 él tiene una charla con la mujer samaritana. Y allí termina revolucionando toda la ciudad de Samaria. Pero ¿qué es lo que sucede o qué es lo que pasa? Vamos a buscar lo que sucede cuando Jesús se va con los samaritanos. En Juan capítulo 4, hasta aquí recuerden, los judíos tenían problemas para reconocer que Jesús era mayor que Abraham. Pero ahora vamos a ver que los samaritanos tienen problemas para reconocer que Jesús es mayor que Jacob, a quien ellos consideraban alguien muy especial. Dice el versículo, leamos el versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En este pasaje lo que el Señor está hablando es algo muy choqueante, esto es impresionante. El Señor acá se empieza a manifestar como quien Él verdaderamente era. La mujer samaritana hasta ahora no entendía muy bien. Aquí se produce un diálogo, viene unos versículos antes. Jesús sentado junto al pozo le pide de beber y la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana que te dé de beber? Y se genera todo un diálogo. Pero el Señor se empieza a manifestar. Y quiero decirte algo, va a llegar un momento en el que te vas a tener que empezar a manifestar. Vas a tener que manifestarte, si todavía no lo hiciste, a tu círculo familiar, a los que el Señor ponga delante, claro, sin hacer alarde. Hay que tener cuidado, cada cosa en su medida justa. Pero sí nosotros somos especiales, y somos especiales por aquel que habita en nosotros. Jesús nos hace especiales. Y el Señor aquí se empieza a manifestar. Cuando le dice eso, unos versículos más abajo,
porque esta mujer en este diálogo, bueno, tendríamos que leer varios versículos. Por ejemplo, el 26, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Es decir, esta mujer primero lo ve como un profeta, después le habla del Mesías, hasta que el Señor termina diciéndole: yo soy el que habla contigo. Claro, esto generó un tumulto impresionante, porque se está presentando nuevamente como el yo soy. Antes a los judíos como el yo soy mayor que el padre Abraham. Ahora ante los samaritanos como el yo soy mayor que el padre Jacob. Qué impresionante estas facetas del Señor Jesucristo. Es que por eso yo te decía que algunos lo ven al Señor. Si le preguntás a 10 personas distintas, algunos lo pueden describir de una manera, otros lo pueden describir de otra manera. Algunos lo pueden ver fuerte, porque es fuerte, Él es Dios fuerte, pero también es dulce, misericordioso, compasivo. Los que lo vieron como cordero mudo que no abrió su boca. Yo me imagino muchos cuando hablaban incluso de Jesús en aquel tiempo. ¿Cómo hablarían de Jesús? ¿Qué hablarían de Jesús? Tal vez llegaba uno y decía: si yo lo oí enseñar en un monte, creo que era el monte de las bienaventuranzas, y decía cada cosa. Empezó a decir: bienaventurados los mansos, y empezó a hablar de una manera que jamás oí a alguien hablar así. Tal vez llegaba otro y decía: pero yo un día lo vi echar fuera un demonio. Llegó, pisó el lugar y tembló ese lugar. Los aires se conmovieron y los espíritus empezaron a salir volando para todos lados. Tal vez otro en esa reunión tomando mate, porque a lo mejor estaban tomando mate, y alguno dijo: y yo un día lo vi resucitar a un muerto. Alguno que estaba ahí habrá dicho: pero dale, hasta acá los demonios, enseñaba. Y aparte, ¿cómo sabés que estaba muerto? Y porque ya ese hacía 4 días que había muerto y ese estaba bien muerto. Pero Jesús le dijo: levántate. Y el que estaba muerto se levantó y resucitó. Imagínate que cada uno empezaba a contar cómo lo vieron. Y que aquellos que lo vieron un día, por ejemplo, hacer un azote de cuerdas, una especie de látigo, y entrar al templo y decirles: ¿qué están haciendo acá? Y empezar a abrir las jaulas de los corderitos y de las palomas y dar vuelta a la mesa de los cambistas y confrontar a los que estaban allí, de alguna manera diciéndoles: ustedes están locos, están haciendo una casa de mercadeo de la casa de mi padre, salgan de acá. Lo que habrá sido verlo así. Algunos dirían: ni te acerques, porque las facetas gloriosas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí se viene manifestando como mayor que el padre Jacob. Había cosas que aún, por ejemplo, sus padres no la llegaban a discernir. Por eso vuelvo a insistir con lo que te dije antes. Le doy gracias a Dios de haber nacido en este tiempo, donde las cosas por su gracia se nos han facilitado y el Espíritu está obrando en nosotros. Quiero leerte en Lucas capítulo 1 algo que sucede en el Evangelio de Lucas capítulo 1. Vamos a buscar. Dice, cuando le habla el ángel a María, versículo 31.
Y ahora le dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y oí cómo dice lo que sigue. Este será grande. Por eso quiero hablarte también de la grandeza del Señor Jesucristo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ya le estaba advirtiendo que iba a ser grande. Ahora, el ángel le había dicho a María, sin embargo, esto es por revelación. A nosotros es por revelación. Porque hay algo, sin revelación, todo esto que estamos hablando sería una religión. Y por eso insisto, y no es que hable mal de la religión, sino que no estoy de acuerdo con ello, con todo aquello que no te permite recibir al Señor como lo que Él es, mayor que Abraham, mayor que el padre Jacob. Entonces quiero mostrarte que Él es grande y quiero mostrarte algo que pasa con los habitantes de Nínive. Esta historia está en el libro, o vayamos a Mateo, porque el Señor les habla y les dice algo de aquellos que se oponen a Jesús. Mateo capítulo 12, vamos a buscar el versículo. Es que cuando se recibe esto por revelación es glorioso. Por más que te ataquen, que te molesten, que se levanten, sabes quién es el que está con vos y sabes dónde estás refugiado, dónde estás seguro. Te van a criticar, se van a burlar, te van a tratar, vaya a saber de qué, pero ahí estamos los seguidores del Señor, del más grande de todos. Aquí en Mateo capítulo 12, el versículo 41. Mirá lo que les dice, cómo los confronta el Señor Jesucristo. Les dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Qué les estaba diciendo? Señoras y señores, en este lugar hay alguien mayor, más grande que Jonás. Jonás era muy especial para el pueblo. Ellos sabían que Jonás había descendido, había estado en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, pero el Señor Jesucristo descendió al centro de la tierra y allí estuvo 3 días y 3 noches también para pagar nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras culpas. Pero de allí se levantó, y se levantó como el más grande. El Padre le levantó de ese lugar y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso qué maravilloso esto. Algunos buscan sabiduría, otros buscan señales, pero nosotros hablamos del Señor Jesucristo, crucificado, pero resucitado, del más grande entre los grandes. Pero quiero seguir leyendo, sigamos leyendo el versículo que sigue, el 42. Dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más, oí esto, he aquí más que Salomón en este lugar. Salomón para el pueblo judío era de los mayores nombres que se podía nombrar. Sin embargo, el Señor les había dicho primero, mayor que Jonás, y ahora mayor que Salomón.
Y ahí yo creo que les estaba diciendo muchas cosas. Salomón como rey, pero Salomón también en cuanto a la sabiduría que tenía. Si hay alguien que Dios le había dado sabiduría, era Salomón. Sin embargo, el Señor se presenta como mayor. Dice, y he aquí, más que Salomón en este lugar. Porque el Señor Jesucristo, y aún en el tema de la sabiduría, porque saben que hay una sabiduría creada, que hay una sabiduría que se relata en Proverbios, pero también en Proverbios relata una sabiduría no creada, una sabiduría eterna, la sabiduría que estaba al principio, creando con Dios, era Jesús. Dice en Proverbios capítulo 3, versículo 19, lo vamos a leer. Vamos a leer Proverbios 3, versículo 19. Dice, aquí está. Dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. ¿Cómo entonces fundó la tierra? Con sabiduría. Y en el capítulo 8, hablando también de la sabiduría no la creada, sino la sabiduría eterna, déjame que te busque en Proverbios capítulo 8, quiero buscar el versículo, Proverbios 8, versículo 23. Dice, eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. ¿De qué sabiduría está hablando aquí? Esta sabiduría se llama Jesús. Por eso, cuando él le dice, más que Salomón en este lugar, lo que les estaba diciendo es, Salomón tuvo una parte de la sabiduría, él recibió una parte, pero aquí tienen la sabiduría en su máxima potencia. Entonces recordemos, hablamos de Jesús mayor que el padre Abraham, Jesús mayor que el padre Jacob, Jesús mayor que Jonás, Jesús aquí mayor que Salomón. Pero quiero seguir hablando del Señor. Es que es interminable hablar de Él, pero quiero seguir mostrándoles algunas facetas. Acompáñenme a Mateo capítulo 8. Vamos a buscar Mateo capítulo 8. Dice, a ver, en este pasaje es cuando están los discípulos navegando por el mar de Galilea y se desata una tempestad impresionante. Ellos se asustan. Les comparto para ahorrar un poco de tiempo de leer. Y de repente lo despiertan al Señor Jesucristo y le piden por favor que haga algo. Entonces el Señor reprende el viento, le manda al mar que se calme. Y claro, cuando todo esto sucede, porque al Señor no solo las leyes naturales, las leyes antinaturales también se le manifiestan. Toda ley, ya sea las leyes que nosotros conocemos o aquellas que desconocemos, todo se sujeta al Señor. Pero una vez que se calmó todo, dice el versículo 27, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este? Todavía ellos no sabían o no tenían claro delante de quién estaban. Por eso, gloria a Dios que nosotros, y espero que el velo, si en algo no te permite ver, se siga corriendo un poco más para que puedas ver delante de quién estamos, de aquel que se le ha dado un nombre sobre todo nombre, de aquel que tiene un nombre sin igual. No hay un nombre como el del Señor. En otro pasaje, en Mateo también, pero en el capítulo 12, permítanme buscar Mateo capítulo 12, el Señor dice algo. Vamos a buscar en Mateo capítulo 12,
el versículo 6. Dice el Señor: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Por qué el Señor Jesús dice eso? A ver, vamos a meternos un poco en este pasaje. Viene el Señor Jesús con sus discípulos. Claro, les agarró hambre. Ellos tenían hambre, entonces empezaron a agarrar unas espigas y empezaron a comer. Y se levantó el aparato religioso. ¿Cómo puede ser? ¿Acaso no guardan el sábado, que esto, que lo otro? Entonces el Señor les empieza a relatar una historia. Les dice: ¿acaso ustedes no se acuerdan o no leyeron cómo David entró en el templo y comió de los panes de la proposición? Es decir, de esos panes solo los sacerdotes podían comer. Y como estaban dentro del templo, por más que sea sábado, es decir, el día sábado los sacerdotes dentro del templo podían comer ese pan, podían limpiar el candelabro, encender las velas, hacer una serie de trabajos que si no se estaba en el templo no se podían hacer. Entonces el Señor les empieza a hablar todo eso, hasta que finalmente les dice, como dice aquí: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Qué impresionante, mayor que el templo. Es decir, los sacerdotes que estaban en el templo, si hacían algo que fuera del templo no se podía hacer, les era considerado como pecado. Pero si estaban dentro del templo eran sin culpa. Entonces, nosotros dentro del templo llamado Jesús, aunque Él aquí se presenta como mayor que el templo. Qué impresionante, porque en Apocalipsis, capítulo 21 o 22, a ver, permítanme buscar, creo que capítulo 21, Apocalipsis 21, sí, versículo 22, aquí está. Dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Es decir, no había templo porque el templo es, según dice aquí, Dios Todopoderoso y el Cordero. Por eso la importancia de meternos en Jesús. A ver, este es un tema bien importante. Mirá, nosotros cuando hablamos la palabra de Dios, cuando presentamos el mensaje de salvación, lo que decimos es que las personas abran su corazón a Jesucristo, porque el que abre su corazón a Jesús, viene el Señor, entra en ese corazón, y eso está bien. Pero también tenemos que hablar del otro paso. Y quiero aprovechar para detenerme un instante y hablarte de esto porque es bien importante. Una cosa es que Jesús venga y entre a nuestro corazón. Eso es glorioso. Eso nos da la salvación. Pero necesitamos dar el otro paso, que es entrar nosotros en Cristo. De esto hemos hablado días atrás, incluso en algunas santas cenas, cuando el Señor dice y se presenta que Él es el verdadero pan, que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Lo que está diciendo es que nosotros lo comamos a Él, pero que nosotros también entremos en Él. Cuando nosotros entramos en el Señor Jesucristo, es como que ya no vamos tanto a donde nosotros queremos y no hacemos tanto lo que queremos, sino que ya es una especie de una cobertura diferente y hasta una defensa diferente. Porque, por ejemplo, cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Señor Jesús y nos molestan, nos agreden, nos difaman, nos injurian, nos asetean, nos largan dardos, nos molesta, por momentos nos sentimos mal. Pero cuando nosotros nos metemos en Cristo, es como que se produce otra, te van a seguir molestando, injuriando, enviando dardos,
Pero ya ahí uno puede decir, como decía por ejemplo David el salmista. David en el Salmo 3 decía: Señor, muchos se han multiplicado mis adversarios, se han aumentado los que me persiguen, son muchos los que dicen no hay salvación para ti en Dios. Mas tú, Señor, tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. David había entendido esto. David había logrado meterse en el Señor. Cuando nosotros nos metemos en Él, Él pasa a ser nuestra cobertura. Y por eso qué importante, el Señor aquí se presenta como uno mayor que el templo está aquí. Así como venimos al templo, necesitamos meternos en el Señor Jesucristo. Permítanme avanzar porque tengo aquí una serie de pasajes anotados. Aquí anoté otro versículo, Juan capítulo 5. Vamos a leer el versículo 36. Recuerden, hasta aquí vimos Jesús mayor que el padre Abraham, Jesús mayor que el padre Jacob, Jesús mayor que Jonás, Jesús mayor que Salomón, Jesús mayor que el templo. Mira lo que dice aquí, versículo 36 del capítulo 5 de Juan. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, está hablando de Juan el Bautista, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. El Señor Jesucristo había dicho que no había de los nacidos de vientre de mujer mayor que Juan. Sin embargo, luego dijo que del reino, cualquiera que nazca de nuevo era mayor que Juan. Ahora, qué impresionante, porque aquí se presenta el Señor como mayor que Juan el Bautista. Recordad que estamos viendo las diferentes facetas del Señor. Me quiero apurar porque quiero mostrarte varias facetas que tenemos aquí anotadas. Dice, por ejemplo, en Lucas, vamos a leer, capítulo 7, vamos a leer el versículo 16. Qué impresionante es pensar que el Señor Jesús, siendo Dios, se humilló. Siendo el más grande, se despojó por amor. Hizo algo que muy pocos se atreverían a hacer. Ocupando el lugar que él ocupaba, se despojó de sus ropas, se ciñó una toalla, tomó una palangana y le empezó a lavar los pies a los discípulos. Siendo el mayor, hablamos en los primeros discipulados de esta escuela ministerial, los rasgos, las características del servidor o el líder servidor a la manera de Jesús. Por eso me gozo cuando veo hermanos que tienen un cargo en la municipalidad, en gobierno, una profesión. Sin embargo, son capaces de arremangarse y decir: yo quiero servir al Señor. Si Él, siendo el mayor, lo hizo, qué importante que nosotros también nos dispongamos a servir. Te dije Lucas capítulo 7, versículo 16. Dice: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Aquí se presenta como un mega profeta, un gran profeta, Jesús el mayor. Y así hay versículos, aunque sea te leo, bueno, es que son una cantidad. Él se manifiesta también como el Dios verdadero, porque ¿sabes que en este mundo hay diferentes dioses? Hay países donde tienen miles de dioses, un Dios para cada cosa. Hay personas que creen que en todo ven un Dios. Se conocen como los panteístas. Ven Dios por todos lados, utilizando algunas cosas, pero de manera distorsionada. Sin embargo, aquí estamos hablando de Jesús como Dios.
aquel que se le dio un nombre, como te dije antes, sobre todo nombre. Los dioses de los pueblos, aunque los sigan, aunque los veneren, aunque les armen lugares especiales, aunque les lleven ofrendas, no dejan de ser dioses que ante el Dios verdadero se tienen que postrar. Viene a mi corazón una historia que aparece, creo que está en el primer libro de Samuel, capítulo 5, cuando los filisteos, que tenían el templo llamado de su dios más importante, el dios Dagón, cuando los filisteos capturan el arca, que era la presencia de Dios, no tienen mejor idea que meter el arca en el templo de Dagón. Y dice la palabra, y con esto vamos a ir cerrando o redondeando, dice la palabra que una vez que pusieron el arca donde estaba ese dios Dagón, en un momento, al otro día, cuando se levantan, ven la figura de Dagón caída. Entonces, ¿qué hacen? Van, la reparan, la vuelven a parar, y resulta que al segundo día, cuando entran nuevamente en el templo de Dagón, ven la estatua de Dagón caída una vez más, pero ahora tenía cortada la cabeza y las manos. Solo le quedó el tronco. Porque ante la presencia del Dios en el cual nosotros creemos, ante la presencia del Dios del cual te estoy hablando y que estoy seguro que vos crees, va a llegar un día que toda rodilla se va a doblar. Estén en el lugar donde estén, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tenemos tantas facetas del Señor para seguir hablando. Tenemos tantas cosas para hablar, incluso del nombre, cosas que el Señor me viene inquietando hace tiempo, incluso acerca de la ciudad donde nosotros estamos. Saben que la palabra Ushuaia, o como se escribe Ushuaia, si la invertimos, está muy emparentada con lo que en hebreo se conoce como el que salva, el nombre de nuestro Señor, Yahshua, que sería Ushuaia invertido. Es impresionante. Yo creo que aquellos nativos de hace cientos de años en esta tierra, que ya la llamaban Ushuaia, ni ellos sabrían, pero Dios ya estaba operando algo. Dios estaba estableciendo su nombre, su trono, su grandeza aún en los confines de la tierra. Y hay temas que necesitamos seguir desarrollando, porque creo que uno de los más grandes, si no el mayor avivamiento que se está esperando, no sé cómo Dios lo va a hacer, no sé cuándo lo va a hacer, sí lo anhelo con todo mi corazón. Y seguramente que el Señor te quiere usar para que seas parte de ese avivamiento glorioso. Yo voy a dejar aquí, pero creo que se va a seguir poniendo interesante esta escuela ministerial. Esperamos encontrarnos nuevamente en el próximo discipulado.